profesional y bienvenida, Mariana, a esta tu casa también, California Western School of Law. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a la universidad, a ti, Quetzalcóatl, por esta invitación a platicar de un tema muy interesante como es el secreto profesional, un tema del que prácticamente no nos hablan en la universidad, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por la invitación y adelante, comencemos. Excelente. Bien, mi primera reflexión, ya para entrar de lleno al tema, es justamente esa, ¿no? Salimos de la universidad y vemos que nos enfrentamos a cuestiones de la práctica como cuánto tienes que cobrar en tus asuntos, cómo es que tienes que documentar tus relaciones con los clientes, cuáles son los posibles conflictos de interés que tengas con tus clientes o con otros abogados incluso, cómo poner un despacho, qué es lo que se requiere para que un abogado ponga un despacho en México y en cualquier parte del mundo, digo, tendríamos que tener ciertas circunstancias similares, pero básicamente pareciera, por lo menos en México, que un buen abogado es aquel que sabe mucho derecho técnicamente, pero hay un olvido por parte de la universidad en general de estos temas que me parece son experimentales de lo que va a vivir el estudiante fuera de la universidad. Uno de ellos es el secreto profesional y pareciera que el secreto profesional pues es simplemente la obligación de no decir nada frente a lo que nos dice el cliente. Y si esto fuera así, pues les diría yo, pasemos a otro asunto, cambiemos el tema y apliquemos en algo más útil este periodo de tiempo que tenemos. Pero hemos analizado y hemos identificado ciertos puntos que probablemente puedan ser no tan sencillos de resolver y no tan claros de abordar. De esta manera, creo yo que a partir de este olvido que ha tenido la universidad y de esta reflexión que yo hago deberíamos de hacer cada vez menos abogado al abogado. O sea, yo creo que el abogado necesita también saber algo de psicología, de sociología, de filosofía, de literatura, de cine, y creemos a veces que con 5 años de puro derecho constitucional, civil, penal, familiar, ya vamos a saber probablemente todo lo que tendríamos que saber para afrontar los problemas de la práctica profesional. Y bueno, tú y yo platicábamos que, por ejemplo, en cuestión de ética profesional, tuvimos un semestre y medio embarrado ahí algo sobre que nos dieron conceptos como de virtudes y listo, y te dijeron, pórtate bien, no andes dando dinero, y con eso pues, está aprobado tu curso de ética profesional. Y creo que eso te habla de la dolencia que tiene la universidad respecto de estos programas y respecto de estos temas, que son a lo que se van a enfrentar los jóvenes cuando salgan de la universidad, cómo cobrar, qué es lo que tienen que guardar de secreto profesional, cuáles son sus conflictos de interés, cómo poner un despacho, cómo se administra un despacho, todo esto que nadie nos lo enseña y vamos aprendiendo a golpes, ¿verdad? Creo yo que ha sido olvidado por la universidad. Entonces, centremos el punto, el secreto profesional, como una forma de la práctica que llevamos día con día. Por supuesto, puede tener ciertos matices de acuerdo con las áreas a las que nos dediquemos, pero yo empezaría preguntándote, Mariana, un poco en el concepto general para que nos centres en la idea de qué es el secreto y si quieres de ahí vamos platicando sobre lo que vaya surgiendo. Perfecto, muchas gracias, Quetzal. Bueno, me llama mucho la atención y estoy totalmente de acuerdo contigo. Primero, a manera de antecedente, esto que comentas que hay que hacer al abogado cada vez menos abogado, y no porque ello implique que no lo debamos formar en cuanto al conocimiento jurídico, pero sí es muy importante que lo apoyemos en otras áreas muy importantes. Es más, yo te diría incluso el abogado es muchas veces un empresario, ¿no? Cosa que no te lo dicen en la universidad y te enfrentas ante retos fuertes, delicados, y justamente el tema del secreto profesional es uno de ellos. Yo te diría, por principio de cuenta, y compartiría con todos los que hoy nos acompañan, que la regla general es
el secreto profesional es la obligación ética y deontológica que tenemos los abogados de no revelar información a la que tenemos acceso de nuestros clientes, precisamente relacionada y vinculada con el ejercicio de nuestra profesión. Es decir, lo que está vinculado con mi carácter de abogado y el carácter de cliente que tengo de la otra, como la parte que está frente a mí y que requiere mi asesoría jurídica. Y hago mucho énfasis en este tema de la vinculación entre el abogado, el cliente y la asesoría jurídica que va a brindar, porque esto es lo que va a determinar, y lo vamos a platicar seguro más adelante, quién es o no sujeto y quién es o no obligado de guardar este secreto profesional. Es decir, hay una información, hay una comunicación directa de un cliente que nos busca para un objetivo, que es Exacto. la asistencia o la prestación del servicio en función de que somos abogados, ¿no? Es correcto. Igual y hay que ir separando, igual y dentro de esta comunicación o interacción que vamos teniendo con el cliente, pudiera haber información que no tiene que ver con el servicio que les vamos a prestar, pero que nos está proporcionando. Tu punto de vista respecto de esta información que puede no estar relacionada, pero que se da en esa entrevista donde tenemos que guardar el secreto profesional de manera general, ¿es que está protegida o no? Es decir, digamos, la paja, ¿no? ¿La paja está protegida o no por el secreto? Todo lo que está vinculado con o sea, volvemos al punto. Regla general, todo lo que está relacionado con la información que yo reciba de mi cliente es, por principio de cuentas, materia del secreto profesional. Y aquí hay un punto muy importante que tampoco nos dicen en la escuela, Quetzal. La forma de comunicarnos con el cliente, ¿sí? ¿Qué tanto? Y esto es más importante en el sentido de la cercanía y el conocimiento que debes de tener de tu cliente. No nada más es, a ver, abogado, cuadrado, esto es lo que me están pidiendo asesoría en materia de divorcio y todo lo que no tenga que ver con el divorcio, entonces puedo decir, no, yo creo que la comunicación con el cliente es fundamental y habrá temas que nos comparta el cliente que pueden no ser objeto de mi relación profesional con el cliente, pero que por su naturaleza el cliente nos pueda solicitar el secreto profesional, ¿verdad? Guardar el secreto profesional y evidentemente, ya lo veremos más adelante, dependiendo también, imagínense de pronto que el cliente me dice, tengo una intención que no, o sea, se sale de mí, de mi control, de querer asesinar a alguien. Es Claro. o no, ¿verdad? Objeto de este secreto profesional, cuando sabes que se puede vulnerar la vida incluso y la integridad de alguien más. Claro, ¿no? si quieres vamos por partes, esa la dejamos ya casi al final para dejar el plato fuerte, pero yo diría, por ejemplo, en la primera entrevista te dicen, oye, el tema es una guarda y custodia, y fíjate que no pude ir hoy a la visita porque tengo que trabajar en el estadio de fútbol tal, soy directivo y entonces tengo que estar allá. A lo mejor esa información es irrelevante para el tema de la guarda y custodia, pero ¿qué tal que un día te dicen, oye, pues fíjate que el señor se involucró en unos hechos delictivos, tú sabes qué estaba haciendo este día o tienes conocimiento, y probablemente ello implique que tú tengas la posibilidad de presentarte a declarar sobre algunos hechos que se dieron en una entrevista en donde por regla general era tenías que guardar el secreto profesional, pero esa información en específico que era paja, probablemente no trascienda si tú la revelas. Lo más prudente probablemente para el abogado es decir, si se dio en la entrevista del que me genera una obligación de secreto profesional, ¿sabes qué? ¿Para qué me pongo a dividir si es paja o no? Simplemente no digo nada en tanto se da en una entrevista profesional. Muy bien. Ahora, pasaríamos, ¿quién es el titular? Por supuesto decimos, bueno, pues, ¿cuál sería el problema de que ubiquemos quién es el titular si finalmente pues es el cliente? Ajá, ¿y si fallece? Efectivamente, o sea, das un punto súper importante. Aquí yo lo dividiría
en varias opciones. Primero, vamos a pensar que somos asesores legales de este cliente de toda la vida. Entonces, podemos tener acceso a saber si este cliente había otorgado testamento. En ese orden de ideas, y es muy probable que pase, el abogado va a ser quien tenga incluso una copia de ese testamento. Entonces, puede saber que tanto por la legislación del país de que se trate, como ahora sí que por el sentido común, ¿verdad? El que tú tienes la obligación de brindarle información al albacea, al heredero, ¿verdad? Y eso se antoja sencillo, pero ahora vamos a complicarla más. ¿Qué pasa si tú como abogado no tienes conocimiento de que tu cliente haya otorgado o no testamento? O habiendo sabido que lo otorgó, no puedes saber si lo modificó. Entonces, volvemos al punto de la importancia de la comunicación. Y otro supuesto que es importante también que lo mencionemos. ¿Qué pasa ante una sucesión intestamentaria? Al menos en México, un porcentaje enorme de la gente no tiene esta buena costumbre de otorgar testamento. Entonces, ¿qué pasa ante esta situación? Entonces, es muy importante, primero, comunicarte, saber, pedir información antes de divulgar cualquier información relacionada con tu cliente fallecido, de si puedes o no, ya sea, volvemos al punto, que te comprueben, ¿verdad?, que se otorgó un testamento y que alguien tiene el interés legítimo para solicitarte información, como lo es el albacea o algún heredero, ¿verdad? Y pues también aquí juega un papel muy importante el criterio del mismo abogado en el caso de no hay testamento y no hay, y estamos ante una sucesión intestamentaria. Bueno, pues habrá que allegarse de la mayor información posible para determinar si hay algún heredero que pudiera tener interés legítimo en recibir esta información. Claro, porque además no todos los casos son iguales. Podemos estar en una sucesión donde nos estemos, donde haya dos grupos importantes Claro. y esté esa muerte. Y entonces, en ese caso, podrías tú recibir solicitudes de varios herederos que te pidieran información y pues claramente te meterías en un problema si se lo das a uno, si se lo das al otro, si se lo das a los dos o si no se Claro. lo das a ninguno. De Efectivamente. manera que probablemente lo más prudente y lo más razonable para el abogado en ese caso sería no meterte en problemas y decir, hasta que a mí el juez no me diga a quién le tengo que dar toda la información y toda la documentación relacionada con el asunto que estoy llevando, yo no suelto absolutamente nada. Pero por otro lado, podrías tener probablemente una sucesión, digo, y estamos tocando el tema de la sucesión porque hablamos de quién tiene el derecho al morir el cliente a el tema del secreto profesional. Sí. En una sucesión, por ejemplo, ante notario, donde se supone que todos están de acuerdo, parecería que si muere uno de los interesados y tú rechazas las solicitudes para proporcionar información, probablemente en ese caso quien actúe negligentemente fuera el abogado, porque si te estás moviendo en un contexto voluntario donde todos están de acuerdo y tú tomas la postura de decir, pues yo no doy absolutamente nada de información, se podría entender en ese caso que tu actitud es negligente considerando el contexto. En el primer caso, considerando el contexto, podríamos pensar que entonces tú tienes que generar una demostración razonable de que en efecto estás dándole la información a esta persona a la que tiene derecho, considerando que tu cliente ya falleció. Entonces, transitamos, ese punto es muy complicado para los abogados porque transitamos con la prudencia, con la razonabilidad y con el feeling, porque si hacemos una cosa u otra, podemos quedar mal en las dos partes. Entonces, ahí hay que tener un poco de prudencia, razonabilidad y estudio de los posibles efectos que podría traer una revelación de información, ¿no? Es correcto. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? ¿Tendría el abogado entendemos por regla general que el derecho del secreto es del cliente, es decir, el cliente nos presenta una serie de información importante, relevante para él,
pero tendrá el abogado a partir del ejercicio profesional, porque yo diría, en efecto, el cliente nos presenta el caso, pero el abogado es una parte sustancial de la relación, esencial de la relación. Y en ese sentido, podríamos pensar que el abogado tuviera algún derecho frente al cliente para exigir la secrecía de lo que se comenta. Ok, tocas un punto muy importante y yo te diría, el principal titular de la protección que brinda el secreto profesional es el cliente, ¿sí? No del otro lado. Si el abogado quiere que lo derivado del servicio otorgado al cliente sea protegido, y vamos a hablar de un caso muy real, muy genuino, el hecho de que tú generas un documento y para generarlo, pues evidentemente lleva años de experiencia, etcétera, etcétera. No hablemos de litigio en el que das estrategias para la solución de alguna controversia y que no quieras que tu cliente revele información, ya sea porque es tu know-how, por así llamarlo, o también podría ser porque el revelar esta información pudiera incluso afectar al mismo cliente. Pero bueno, dejemos esta afectación del mismo cliente porque ahí se antoja muy sencillo a que tú entables una comunicación con el cliente y le puedas mencionar abiertamente. Si tú das esta información a terceros, te puedes poner en riesgo, ¿sí? Pero ahora, vamos a verlo desde el punto de vista como que el abogado tenga derecho a este secreto profesional o se convierte en titular de él. Yo te diría, aquí juega un papel muy importante la confidencialidad. Y ahí yo creo que es muy importante partir desde el contrato de prestación de servicios o bien desde tu letter of intent, el que pidas que el cliente se obligue a guardar confidencialidad respecto de lo que tú estás generando, documento, asesoría, etcétera, derivada de esta prestación del servicio. Pero desde mi punto de vista, desde mi óptica, el abogado de entrada no tiene derecho a este secreto profesional entre tanto le está brindando un servicio al cliente. Y el titular de este derecho es precisamente el cliente mismo. Entonces, si el abogado desea que se guarde confidencialidad de su ejercicio profesional, sin duda tiene que ser pactado expresamente entre el cliente y el abogado. De acuerdo. Es mi opinión. Claro, y un poco para echarle pimienta y sal al asunto, lo hemos platicado muchas veces Mariana y yo, y no estamos de acuerdo en esto. Yo sí creo que el abogado tiene un derecho excepcional frente al cliente para exigir que no se revele cierto actuar del mismo abogado, porque, ojo, la práctica profesional podría venir desde que empieza la asesoría en la primera reunión hasta el día que tú le das carpetazo y se acaba el asunto. Durante todo este tránsito, pudiste haber tenido cierta actividad que por tu mismo interés no quieres que sea revelada por el cliente. Y si el cliente, bajo la idea de que tiene el derecho sacrosanto de revelarlo en el momento que quiera y como quiera, por ser derecho de él y no del abogado, yo creo que podría afectar en algunas circunstancias al abogado que no quiere por interés personal que su actuar sea, digamos, desnudado en algún momento, ¿no? Hemos visto cómo algunos casos, algunos temas se llevan a libros, se llevan a películas, y a lo mejor el mismo abogado no quiere que lo posicionen. Es raro ver que algún abogado no quiera que saliera en una película o que le generen un libro. Tenemos una película de Justin Brooks, de nuestro capitán en Cal Western, pero bueno, podría darse el caso y tendría derecho el abogado desde mi punto de vista. Desde tu punto de vista no, pero creo que lo importante es poner el planteamiento en la mesa, decir, oye, podríamos no solamente dejar de ver esta uniforme manera de abordar al secreto profesional como el derecho es del cliente y la obligación es del abogado, o decir también, se pueden presentar
ciertas circunstancias donde el abogado exija que cierta información no se revele, porque él también es parte de la relación y es parte de la ejecución de la prestación de servicios, ¿no? Pero A ver, esto tiene que ser reconocido de forma expresa por el cliente, porque no es algo intrínseco por la relación. Es decir, o sea, sí tienes que decirle al cliente, necesito que se guarde confidencialidad. Y para comprobar que lo obligaste, debes de tener algo por escrito. claro, yo ahí difiero, yo creo que es parte intrínseca de la relación, pero es un poco el sal y la pimienta. Ahí lo dejamos, cada quien que se pueda hacer su propia conclusión. Creo que finalmente esto es lo que deberíamos de hacer en la universidad. Deberíamos de discutir esto, que salgan en los foros, que se pueda abordar este tema porque no está claro. Ahora, dime, por ejemplo, a mí me surgió la duda en grupo de sociedades, holding, controladoras. Generalmente los abogados somos contratados y la ejecución de la prestación de los servicios la llevamos con gente muy específica, ¿no? El mismo gerente jurídico, el gerente de crédito y cobranza, pero ¿qué pasa? Aquí, finalmente nos contrata una empresa y dentro de la empresa ejecutamos la prestación del servicio con determinadas personas. Pero ¿qué pasa cuando otras personas de otra área que no tienen nada que ver con lo que estamos desarrollando te piden información? Pues no sé, digo, nunca te dan explicaciones, pero te dicen, oye, yo soy el gerente de el área tal de marketing, tengo poder y me tienes que dar información de lo que has hecho. Por ejemplo, resulta mucho cuando te preguntan en el área de auditoría, en el área de impuestos, dime todos los juicios que lleves y entonces dices, oye, pero pues quien me contrata es aquí y dile al gerente de que me contrató que te mande una autorización para que yo pueda revelar toda esta información que me estás pidiendo, pero finalmente es parte de la empresa que te está contratando. Entonces, en este tema de grupo de sociedades o dentro de la misma sociedad en áreas diferentes, ¿a quién le debemos el secreto profesional si finalmente nos contrata una empresa o dos empresas? Exacto. Aquí es muy importante, primero, tomar en cuenta que estamos ante un grupo empresarial. Uno, dos, y esto es muy importante y además a eso me dedico. O sea, debes de tener tu contrato en el que es muy importante que nosotros como abogados primero nos sentemos con el cliente y le digamos, a ver, o sea, tienes holding, tienes subsidiarias y entre ellas están las filiales. Entonces, este secreto profesional de entrada, es más, yo diría, transita a través de la sociedad que te contrata, pero debe incluirse e incluye filiales, subsidiarias, etcétera, ¿no? Punto importante. Y menciónalo en el contrato, además, ¿no? Primero, comunicación con tu cliente y segunda, plásmalo dentro del contrato, ¿verdad? ¿Quiénes van a incluir? Y yo todavía me iría más allá, Quetzal. No nada más son las empresas, sino son los órganos de administración, son los accionistas, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que comentas de el director de marketing, ¿no? Me pide información que por lo general no es solicitada por quien, no es la persona que por lo general nos pide información o con quien tenemos el vínculo. Punto muy importante también. Dentro del contrato es importante que incluyas no nada más personas, más bien no personas que te pueden requerir información y que pueden tener acceso a la información derivada de tu ejercicio profesional, sino cargos. O sea, podrá recibir información o podrá tener contacto con el abogado, el director general, el CFO, el CEO, el CFO, el director jurídico, ¿no? Porque, punto importante, si lo ponemos por nombre, vamos a pensar que Quetzalcóatl Sandoval Mata es el director general de Coca-Cola. Y Quetzalcóatl Sandoval se separa de Coca-Cola para poner su despacho. Y entonces de pronto llega un nuevo director jurídico que no es Quetzalcóatl Sandoval. Entonces, ahí parte la importancia de que establezcas cargos y no personas y que lo dejes muy delimitado en el contrato de prestación de servicios, que hoy más que nunca es importante que lo tengas celebrado por temas fiscales, por temas legales, por muchas razones. Entonces, es solamente para cerrar la idea,
es quien nos contrata en el caso de un grupo empresarial, pero esta obligación permea o beneficia a todo el grupo empresarial, y cuando alguien diverso a quien está autorizado dentro del contrato nos pide información, inmediatamente antes de proporcionarla, tocar base con quien es nuestro contacto dentro del grupo empresarial. Digo, es muy extraño, pero se pudiera dar el caso de que no tuvieras contrato con un grupo empresarial. Y digo, es extraño porque hoy casi todos los grupos empresariales te piden contrato por lo que dijiste ya. Pero imagínate que no tuviéramos, tal vez la recomendación pudiera ser, oye, pues a esta persona con la que generalmente rebotas ideas, pídele un correo donde te digan, oye, autorízame por favor que yo le dé la información de todos los juicios, de cuánto se debe, de cómo vamos, de qué etapa procesal tenemos, de cómo salió la formalización o la protocolización o la asamblea de tal. Y con eso el abogado se puede respaldar un poco de revelar información, si bien es cierto, a la misma entidad o al grupo empresarial, pero para un posible cuestionamiento de áreas internas donde te digan, oye tú, ¿y por qué andas dando información a todo el mundo que te lo pide, no? Claro, Entonces, por supuesto. bueno, esta podría ser un tema. Ahora, ¿quién está obligado al secreto profesional? Generalmente traemos asuntos y, bueno, en mi caso, Vélez y Sandoval somos 3 socios. Hoy incluso tenemos una alianza con Miero Romero. Podríamos ser 4 personas involucradas en un mismo tema. Pero yo soy el que lleva el asunto, yo lo litigo. Mi socio Carlos Vélez y mi socia Celia Flores nunca en la vida han visto ni el expediente, ni se han entrevistado con el cliente, ni mucho menos. ¿Están ellos obligados al secreto profesional, aunque ellos no hayan recibido la información? Por supuesto que sí. Sin duda están obligados. Y ahí, punto muy importante, porque esto va más allá del tema del secreto profesional y es la comunicación entre tus socios y tus aliados. Pero es muy importante aquí dejarlo a modo de reflexión. Tú debes de tener la comunicación suficiente con tus socios, y ahora vamos a tocar otros puntos que seguro estoy que vas a abordar. Debes de tener la comunicación con tus socios de saber, este es el cliente, este es un cliente nuevo, estamos viendo este asunto, aunque seas tú el que lo atienda, lo litigue, etcétera, porque tanto tus socios como Mier Romero como tus aliados tenemos la obligación de secreto profesional con respecto a ese cliente. Al cliente no le importa si le dijiste o no, si le compartiste o no a tus socios o a tus aliados, si es o no tu cliente y qué asunto tiene. Entonces, claro que están obligados todos los socios, sin duda. Y se daba mucho cuando estábamos estudiando, tú lo recordarás muy bien, que como pasante, ¿verdad? Llegábamos y en la escuela o en el antro o ya las reuniones, pues llegabas a farolear que en tu despacho llevabas el asunto de tal, o que tú trabajabas en un tribunal colegiado y que tú hiciste el proyecto de sentencia del asunto tal y que el tema se va a resolver en este o en este otro sentido. Es decir, el pasante, el estudiante de derecho o el colaborador en el tribunal colegiado, el meritorio o las personas que colaboran en un juzgado, tendrían, aunque en el caso del despacho no son los directamente responsables frente al cliente, pero también estarían obligados al secreto profesional, porque esto de andar faroleando los asuntos y dónde trabajas es muy común en los pasantes en México. Sí, claro, o sea, tocas un punto bien importante y justo era lo que me imaginaba. Empezamos con la obligación de los socios, pero esta obligación también permea al abogado junior, al abogado senior, al pasante, y es más, yo me voy más allá, Quetzá, incluye al personal administrativo, a tus gestores, mi a tus paralegals, a todos. Y aquí una reflexión muy importante. A veces pasa que en casa del herrero asadón de palo. Dentro de nuestros despachos debemos de celebrar convenios de confidencialidad y hacer conscientes a todos los que laboran con nosotros, desde la persona de intendencia hasta el socio, esta obligación que se tiene de guardar el secreto profesional. Y
esto también es muy importante y fortalece equipos. Otra cosa que no nos enseñan en la universidad, cómo crear equipos sólidos. Justamente es a través de esto, reuniones en los que hagamos. Yo te diría, a ti en algún momento te dijeron tus jefes y los que te formaron, no debes revelar información acerca de los clientes porque estamos obligados. Por supuesto que no te lo dijeron, por supuesto que no. Y yo te diría, actualmente me siento en mesas para negociar procesos de mergers and acquisitions en los que los abogados dicen, y estoy en un proceso de adquisición con A, con B, con C, y entonces, ¿dónde está? Incluso en los gremios de abogados es muy común que andes ahí faroleando qué clientes tienes y qué asuntos traes y que tú eres el papá de todo. Además, no lo puedes hacer. Bueno, pues ahí está otra recomendación sería que los abogados, los titulares de despachos o los jueces o los titulares de colegiados de unitarios habláramos con nuestro personal, con nuestros colaboradores e hiciéramos hincapié en, bueno, ¿qué es esto? No simplemente decirles, oye, no puedes decir nada. Habría que explicarles que hay una obligación del secreto profesional que permea de arriba para abajo muchas capas y mucha estructura, pero un poco a la usanza de enseñar dentro de la estructura jurídica de la práctica profesional, qué es y por qué es importante que se mantenga el secreto profesional en tanto eso es relevante para el cliente, ¿no? Ahora, claro. Y para la imagen del despacho misma, perdóname. Sí, hablamos del cliente como el actor principal de toda esta obra. O sea, si tocamos el tema de honorarios, estamos hablando del cliente. Si tocamos el tema del secreto profesional, estamos hablando del cliente. Si hablamos de constituir un despacho, hablamos de que el despacho necesita clientes para poder sobrevivir. Es decir, así como el paciente se hace al doctor, el cliente es al abogado. Sin el cliente no podríamos ser nada. Y si tú sales de la universidad con mención honorífica en 10 en todo y siendo el papá de todos los abogados, pero no tienes clientes, probablemente no te vaya bien. Para efectos del secreto profesional, ¿quién es el cliente? Es decir, el que te paga, ojo, hay veces que te paga alguien y no necesariamente es el verdaderamente interesado o el que litiga o el que está involucrado. Yo recuerdo temas, sobre todo familiares, donde llega, por ejemplo, la hija y llega con el papá y el papá te dice, se va a divorciar, yo le voy a pagar. Mi hija está muy mal ahorita, tiene problemas incluso hasta emocionales, entonces yo voy a asumir toda la carga económica y de repente el papá te dice, ¿cómo vamos, licenciado? A ver, páseme toda la información, mándeme las copias. Y tú le dices, oiga, pues es que tengo secreto profesional y usted no es el titular del derecho. ¿Quién es? El que te paga, el que te contrata, ¿no? Probablemente el que se beneficia del servicio o el que se reúne contigo, porque a veces cuando llega la primera reunión, pues llega la prima, la tía, el interesado, la sobrina, y todos están ahí frente a ti y a todos les estás diciendo la estrategia, la estructura, la opinión. ¿Quién es el cliente? Ok, mira, aquí se me ocurren varios ejemplos que te pudiera compartir para determinar quién es el cliente, ¿no? Y el claro ejemplo es cuando tú pides un Uber, ¿no? Y entonces, como abogado, vas en una conferencia telefónica y entonces el conductor del Uber escucha que tú eres abogado. ¿Y a cuántos no nos ha pasado que así inician? Ay, veo que es abogado o veo que es abogada. Oiga, fíjese que tengo un tema de una sucesión o un tema inmobiliario, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿en qué momento este conductor del Uber se pudiera considerar que se convierte en cliente? Si partimos de la base de con lo que iniciamos nuestra charla, ¿no? Diciendo que la obligación implica no revelar información derivada de nuestro ejercicio profesional. Entonces, si tú optas por desahogar la consulta como pro bono o como sin cargo, ¿no? En el momento en el que tú decides brindarle esta asesoría y no te está pagando, se convierte en tu cliente.
O Y sea, no al tiene nada que ver convertirse con el en tu pago. cliente, en este supuesto no tiene nada que ver con el pago, porque si no tuviera que ver con el, o sea, si estuviera ligada directamente al pago, entonces yo te diría, todos los abogados que brindamos servicio pro bono no tendríamos la obligación de guardar secreto profesional porque no nos están pagando. Entonces, no está relacionado con el pago, sino con el hecho de la asesoría. Si tú dices, híjole, no brindo servicios, no doy asesorías o aquí está mi tarjeta, pero no le brindas ninguna asesoría, ahí no es aún tu cliente y no En el tienes caso, esa en el, obligación. en el caso del Uber, entonces si yo decido, si cuelgo mi llamada y me dice, oiga, usted es abogado, sí, fíjese que me robaron un terreno el gobierno hace mucho tiempo, que esa es la clásica, ¿no? Sí, claro. Y entonces desahogas la consulta y le dices, oye, tienes que hacer 1, 2, 3 y 4, ahí automáticamente el señor del Uber se convierte en tu cliente y tú estarías sometido a la obligación del secreto profesional. Y también al Claro. derecho, porque eventualmente si te citaran para desahogar testimonios sobre esos hechos, podrías decir no en términos de la protección que tengo con relación abogado-cliente sobre el tema del secreto profesional. Si yo digo, híjole, señor, pues qué mala onda, la verdad es que yo a eso no me dedico, no sabría, igual y si me pasa sus datos le puedo referir a un abogado amigo mío, no hay secreto No hay. profesional porque no hubo este enganche en el Exacto. desahogo de la consulta. Efectivamente. Y eso me lleva al siguiente supuesto que nos compartes, que es, ¿qué pasa? Porque es muy común que papá decida u opte o mamá decida u opte apoyar económicamente a su hijo o a su hija para que tú lo asesores en materia de un proceso de divorcio, ¿verdad? Entonces, el papá o la mamá es quien te está pagando, pero a Tema quien estás sensible. brindando, claro, a quien le estás brindando la asesoría jurídica es al interesado o interesada, que en este caso sería el cónyuge que pretende diluir el vínculo matrimonial. Entonces, la obligación del secreto profesional va directamente relacionado con el cliente. Y volvemos al punto, y fíjense qué importante es la comunicación con el cliente. Es muy importante que le compartas. Efectivamente, usted es quien me va a pagar, pero mi obligación de asesoría y de secreto profesional va a ser directamente con su hijo, con su hija. Y a menos de que tenga la autorización expresa de él o ella para compartir información, la obligación de nosotros como abogado es con relación, sí, vinculado a la hija o hijo que se está divorciando, no con el papá. Esto es muy importante también. Y otro ejemplo que aprovecho y les comparto, ¿qué pasa en el grupo empresarial en el que una empresa es la que nos paga por cuestiones fiscales, por estrategia, porque es dentro del grupo empresarial la que contrata proveedores? Pero esta obligación ahí sí puede incluirse o se antoja que esté protegida esté protegido todo el grupo empresarial, y ahí muy importante el que tengamos el contrato. Yo sé, ya nos lo dijiste, que puede ser que no haya contrato, pero por sentido común incluye todas las empresas. Correcto. Es un tema interesante porque de algún modo, por un lado, estamos nosotros sometidos a esta necesidad de cobrar honorarios y muchas veces el cobro de honorarios viene no del cliente mismo, sino de gente a su alrededor. Entonces, en ocasiones puede generarnos un conflicto, Claro. poder desahogar en uno o en otro sentido la información que, claro, puede ser sensible, ¿no? Claro. Ahora, Perdón. dime. Nada más rápido, porque esto es muy importante. Me viene a la mente
típico, y les ha pasado, va el cliente, pero trae un tema emocional, ¿no? O es el abuelito que ya no escucha muy bien y entonces necesita que lo acompañe el nieto, o alguien que va a medida de contención emocional con el cliente. Y entonces, ahí yo te diría, este tercero no tiene obligación de guardar secreto profesional y se va a enterar de absolutamente todo lo que se desahogue en esta junta que vas a tener con tu cliente. Entonces, yo creo que es muy importante que, que antes de pasar, ¿verdad? A estas personas, que por lo general no lo hacemos, y claro, bienvenido, siéntese papá, hijo, nieto, abuelito, decirle, a ver, es muy importante que consideres que tu cliente, que la presencia de papá, nieto, etcétera, le va a dar acceso a esta persona a información derivada del asunto que vamos a desahogar. Y esta persona no está obligada al secreto profesional. Entonces, sabiendo esto, aún así, va a entrar, adelante. Si sabiendo esto el mismo cliente te dice, uf, mejor no, entonces, claro, ¿no? es una recomendación muy útil para que el cliente, porque el cliente va apoyado, hay gente que está atravesando por un problema difícil y cuando llega con alguien es porque esas personas le levantan el ánimo, van apoyando, van hombro con ellos a desahogar un problema y que piensen que eso los puede poner en riesgo respecto a la información que manejamos o a nosotros también. Es difícil, pero es muy buena la recomendación. Vamos a entrar a un terreno un poco más escabroso. Si el cliente nos confiesa la posibilidad de ejecutar un delito, de cometer un delito, ¿cómo le hacemos? ¿Podemos revelar ese secreto profesional? ¿Podríamos nosotros poner en conocimiento de las autoridades el tema? ¿O después de alguna citatorio de la autoridad que nos hubiera dicho, oye, si tú sabías que el señor iba a cometer esto que ya cometió, ¿por qué no lo dijiste? Ok, aquí un punto muy importante y bueno, yo no soy penalista y no quiero entrar mucho en el tema, pero como bien lo hemos platicado, también es punto muy importante del sentido común y que no nos lo afilan en la universidad y que se te va generando a través de caídas, raspones, etcétera. Punto importante, si estás ante la posibilidad inminente de que tu cliente cometa un acto delictivo, sí, puedes revelar el secreto profesional Por ejemplo, porque un fraude. O sea, puede sí, ser un porque, fraude, puede ser claro, incluso el es que, tema es que, de lavado de dinero, Quetzal. pero es que Puede no es ser... igual, no es igual, no es igual, y un poco te la pongo así. No es Uh-huh. igual que yo hable contigo para decir que voy a matar a alguien, a hablar contigo para decir que voy a defraudar a alguien. Claro. Yo no sé si tenga el mismo valor, digámoslo, y no valor económico, sino valor de prudencia por parte del abogado, que por un lado tengas un delito patrimonial y por otro lado tengas un delito que tiene que ver con la vida. Entonces, Exacto. no sé si en el caso del fraude, probablemente tuviéramos nosotros la obligación del secreto en tanto ni siquiera es un acto ejecutado, es una intención de dañar el patrimonio de alguien más, pero en el otro caso, me parece que pudiéramos pensar que sí hay un bien jurídico tutelado en peligro inminente. ¿Tú crees que en el caso del homicidio y el caso del fraude, en ambos casos tendríamos nosotros que revelar el secreto profesional? Es que ahí lo importante es el bien jurídico tutelado. En uno es la vida y la integridad de una persona y en el otro es su patrimonio. Y te acuerdas que al principio dijiste que los abogados teníamos que hacerle a veces hasta de psicólogos. Sí. Yo te diría precisamente eso, porque incluso entre tanto alguien te confiesa, tengo esta intención de matar, ¿no? De que te lo comparta, a que realmente lo ejecute, ¿no? No podemos saber, ¿no? Y en el caso del fraude, lo que se impacta o el bien jurídico tutelado es el patrimonio de alguien, ¿no? Persona física o moral. Entonces, yo creo que también es el análisis
el criterio, el acto que supuestamente pudiera cometerse, ¿verdad? Y ahí yo creo que también juega un papel importante la cercanía que tenga el abogado con el cliente, ¿eh? Y esto va más allá incluso de si me paga el honorario, de si es sábado, si es domingo, ¿no? Claro, Son sí, muchos factores que tienes que incluir. Yo te diría, en estos supuestos tan delicados, no todo es blanco, no todo es negro. Nuestra obligación inicial principal es, claro, que salvaguardar el secreto profesional de nuestro cliente, pero hay muchas aristas, muchos tonos de grises en determinar, porque te digo una cosa, igual, y esto ya se me antoja filosófico, deontológico, ético, ir con tu cliente y decir, a ver, calma, calma, ¿no? claro. Quedarte con él en una llamada, etcétera, y esto ya, con esto no revelaste el secreto profesional, ¿no? Que es un poco también protegerte a ti mismo, proteger a tu cliente y protegerte a ti mismo. Sí, yo diría, dependiendo, pero temas que pongan en peligro la vida, la integridad corporal, yo creo que sí es una excepción al secreto profesional. No estoy tan seguro de temas patrimoniales, no estoy tan seguro de otros bienes jurídicos tutelados, pero en el caso de la vida y de la integridad corporal me parece claro, ¿no? Evitar Claro. que a lo mejor el cliente te diga, en este momento voy a ir y le voy a poner una friega a la señora y se va a acordar de mí. Y en efecto hay antecedentes de que la había mandado al hospital un par de veces, probablemente ahí estemos con conocimiento de eso que sí tenemos a nuestro alcance, datos objetivos que tenemos a nuestro alcance, estemos obligados a ir a denunciar para evitar una posible configuración de delito, ¿no? Claro. Yo recuerdo bien un tema, un asunto en donde estuve involucrado, en donde me dijo el cliente que tenía VIH. Estábamos involucrados en un tema de divorcio y entonces yo tuve que tomar la decisión de revelar el secreto profesional o no a mi contraparte porque estaba en peligro la vida y la integridad de la señora. Claro. Fue un tema duro, fue un tema difícil. Es más, creo que si me están viendo mis socios, creo que se están enterando apenas de tan fuerte que lo guardé. Esto ya tiene muchísimo tiempo. Pero yo me vi en la necesidad de decidir si revelar o no el secreto profesional. Y llegué a la conclusión de que considerando que había la posibilidad de afectar la salud de la señora, me reuní con un testigo, con el abogado de la señora y le revelé al abogado de la señora la situación para que tomaran las medidas conducentes. Entonces, como ven, o sea, no es tan sencillo de repente tratar de recibir mucha información y de repente, y en ocasiones tener o no tener que actuar, ¿no? Exacto. Eh, Sobre todo se da mucho en materia familiar, probablemente en materia penal, pero también en materia empresarial. Por Eh, supuesto. un poco, si nos pudieran ir haciendo sus preguntas en el chat, ya vamos a cerrar prácticamente en 2 minutitos y de ahí vamos a ir planteándolas en la mesa, ¿no? Sí, y fíjate que ahorita tocas un punto bien importante, nada más rápido para cerrar en el tema empresarial. Justamente es una herramienta que no utilizamos mucho, pero en el caso de una defunción, en una empresa familiar, del socio fundador, ¿no? O en regla, o incluyendo dentro de los estatutos reglas de gobierno corporativo, regulando incluso el secreto profesional del abogado y de otros prestadores de servicios, pues ahí mismo puedes incluir la forma en la que lo soluciones, independientemente de si hay o no un testamento, ahí puedes incluir esta parte que es muy importante. Correcto. Yo terminaría con 2 puntos muy concretos. Uno, el abogado in-house de empresa tiene obligación de mantener el secreto profesional frente a los requerimientos que le hagan los externos o tiene la obligación de revelar la información. Esa sería una. Y la otra, de una vez te la hago ya para cerrar con esto y pasamos a las preguntas. Uh -huh. ¿El secreto profesional tendría un plazo de prescripción?
prescribiría por el transcurso del tiempo o es una obligación casi literal de llevárnoslo a la tumba, ¿verdad? Ok, mira, en cuanto al abogado in-house, punto muy importante, y lo voy a distinguir con el abogado externo o el asesor externo. De entrada, el abogado in-house tiene una relación de subordinación con respecto a la empresa, es decir, es empleado, ¿sí? Entonces, ahí es un trato totalmente diferente al asesor externo, en el que hay una independencia total. Y aquí les vamos a compartir algo que platicamos tú y yo, la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de Akzo Nobel Chemicals del 14 de septiembre de 2010, en la que hablan de que el abogado de empresa es relevado de esta obligación de secreto profesional porque hay esta subordinación. Y yo te diría, vamos a pensar en un tema muy actual, el compliance officer que pudiera estar dentro de la empresa, ¿verdad? Claro que va a poder revelar esta información a la que tenga acceso, porque precisamente imagínate que él se va a encargar de salvaguardar el supuesto se me antoja, no sé, acoso sexual, ¿no? De un directivo respecto de algún subordinado o subordinada, porque esto ya no es tema de género, ¿no? Ahí, claro, que va a poder revelar la información, porque estamos hablando de una relación contratado como empleado, ¿sí? Diferente es con respecto al asesor externo. Ahora, con respecto a de si prescriben o no. Me decía un cliente hace unos días, al sacerdote, al médico y al abogado siempre hay que decirle la verdad, ¿no? Y es siempre, siempre. Entonces, nuestra obligación de proteger, de salvaguardar el secreto profesional, para mí es hasta que la muerte nos separe. Correcto. Hasta que la muerte nos separe. Perfecto. Muy bien, yo coincido en ambos casos. Si quieres, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Aquí Perfecto. ya tengo 3. Una dice, ¿qué pasa si empiezas siendo abogado de una de las partes, te revocan y después la contraparte te contrata como su nuevo abogado? ¿Tú qué piensas? Yo tengo mi opinión, pero si quieres, en 30 segunditos la armamos para desahogar las otras 2 que tenemos. Rápidamente, en ese supuesto claro, se termina una relación y comienza otra, ¿sí? Hay que guardar el secreto profesional de la relación 1, ¿verdad? Pero muy importante definir si hay conflicto de interés o no. Ahí en este supuesto pues ya no habría conflicto de interés y puedes prestar el servicio, evidentemente salvaguardando el tema del secreto al que originalmente tuvo derecho tu cliente A, que dejó de serlo. Sí, es una visión, digamos, contractual del tema. Yo creo que sí hay conflicto. Yo creo que es un tema de conflicto, no de secreto. O sea, va implícito el tema del secreto, pero creo que tiene que ver más con el tema del conflicto. Hay abogados muy reconocidos aquí en todas partes, pero en Ciudad de México yo he tenido conocimiento de ciertos casos donde antes de que inicie el litigio, cuando una de las partes va a entrevistarse con los abogados, el abogado le dice, sí, mira, la consulta te sale en $1,000,000. Ah, caray, dice el cliente, pues, ¿y luego qué va a hacer? ¿O me va a tener casi me tiene la sentencia lista o qué? No, lo que pasa es que si tú consultas a ese abogado y después te vas y no lo terminas contratando, ese abogado termina inhabilitado para ser abogado de la contraparte de ese cliente que te entrevistó. Entonces, yo creo que es un tema no de secreto, sí de conflicto, también de los que tenemos que revisar en las universidades, en estos laboratorios de práctica profesional. Desde mi punto de vista, como lo plantea, de iniciado el juicio, yo soy abogado de A, me revoca A y después ser abogado de B, desde mi óptica,
me parece que hay un claro conflicto de interés y no debería del abogado aceptar ese patrocinio, con todo y que contractualmente pudieras hacer los disclaimers necesarios. Me parece que no hay, incluso el Código de Ética de la Barra Mexicana de Colegio de Abogados establece ciertos parámetros para que en el tema de conflicto de interés pudieras tú obtener ciertas autorizaciones. Si transitas por ciertas autorizaciones, yo no le vería problema. Si no, entonces me parece que sí pudiera haber conflicto de interés. Mira, hay otra que dice, un ilícito ambiental. Eres parte de la empresa y si bien no se pone en riesgo la vida, pero sí puede llegar a ser acreedor a una multa por la autoridad de ambiental, ¿cómo debo entender el actual? ¿Más como secreto profesional o como secreto industrial? Entiendo que lo que quiso decir Allen Chablé es que si tú tienes conocimiento como abogado de alguna práctica de la empresa que genera un daño, que genera a su vez una multa, lo tomo como secreto profesional, es decir, como algo que yo tengo que revelar ante la autoridad o simplemente como una práctica del proceso de la empresa y digo, pues hay que la autoridad determine, finalmente yo no soy autoridad para andar diciendo dónde sí te puedo multar o dónde no. Claro, aquí es muy importante, y volvemos al punto, yo sé que no te gusta que hable de tema contractual, pero es muy importante el tema contractual, ¿verdad? Primero, y creo que por ahí también va este sentido, el secreto industrial, cuando celebramos convenios de confidencialidad con algún cliente, lo protegemos como secreto industrial para protegerlo al amparo de legislación penal y legislación de propiedad industrial, ¿verdad? Uno. Dos, es importante aquí también tomar en cuenta que ante un requerimiento judicial, ¿no? Se va a imponer la multa o hay una posibilidad de que se imponga la multa. Entonces, si me lo requiere la autoridad judicial, es una de las excepciones para divulgar la información confidencial y debemos de incluirla así dentro del acuerdo incluido con nuestro cliente. A ver, pero transitamos también por un tema de ilícito, o sea, ilícito generado por la empresa. No, Yo pero creo que ahí no si es hay, un ilícito, porque estamos hablando de una multa. bueno, Bueno, puede no, bueno, puede ser un tema administrativo, una multa administrativa. exacto, Claro, exacto, claro, exacto, claro, exacto, exacto. claro, O sea, claro. podría no ser delito, Uh-huh. pero sí podría ser un ilícito que te genere, o una falta administrativa. Ahora, en los dos casos, ¿qué haría el abogado si se da cuenta de que lo que está haciendo la empresa tiene un impacto ambiental? Hoy, como está la ley penal, entiendo, tampoco soy especialista en materia penal, pero entendería que si hay un impacto ambiental es muy probable, altamente probable, que haya un delito en materia ambiental. Yo creo, desde mi óptica, que aunque seas abogado dentro de la empresa, que es un poco la intención de la pregunta, creo, se tendría que revelar y tendrías que apartarte probablemente incluso de tu chamba, lo que sea, con tal de poder en conocimiento de las autoridades los hechos, ¿no? Claro, O sea, porque ahí puede haber una responsabilidad para el abogado. correcto. O sea, yo creo que ahí no transitas ni como secreto profesional ni como secreto industrial, en tanto el bien jurídico tutelado es el medio ambiente, que es de interés público, ¿no? Claro. A ver, tenemos ¿hasta dónde el abogado que conoce el delito, por ejemplo, en el supuesto de fraude, es responsable legalmente? Bueno, yo creo que hablar de responsabilidad por conocer alguna información que tenga incorporado un delito me parece que no afecta al abogado. O sea, yo creo que seríamos, más bien la pregunta tendría que ser, si conozco de la intención de mi cliente a cometer un fraude, ¿tendría yo que denunciarlo? Yo tengo mis dudas. No me cabe duda en temas de bien jurídico como vida, integridad corporal y tal, pero en fraude tengo mis dudas. Dirían los penalistas, se nos acaba la chamba y luego si el cliente sabe que yo lo voy a estar denunciando por todo, pues nunca van a llegar los clientes a tocar mi puerta, ¿no? Claro. Claro. Ahora, nos dice Sergio Pech de Campeche, un saludo igual a César.
¿Qué aplica en el caso de un cliente que ya formalizada una relación cae en una situación de incapacidad mental y se presentan los hijos a solicitar información? Es un poco Ok. lo que decíamos de la sucesión, nada más que sin muerto, pero sí con incapacidad. ¿Tú cómo lo ves? Sí, totalmente de acuerdo. Es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces habría que llegarnos de información, ¿verdad? Hay procesos precisamente para estos supuestos en particular, ¿verdad? Y seguramente los hijos llegarían a compartir esta información, ¿no? Y yo creo que hasta el abogado valdría la pena que tuviera una reunión con el cliente, ¿verdad? Y efectivamente corroborar si efectivamente hay esta incapacidad que nos manifiestan, ¿no? Ah, y Hijos habría que ver, antes de sí, revelar cualquier información. sí, habría que ver cómo está el contexto, ¿no? O sea, si en efecto es un señor que está involucrado en un litigio con alguien extraño y cae en estado de interdicción y por tanto le declaran una incapacidad mental y los hijos llegan, probablemente en ese contexto nada más, si estemos obligados a darles cierta información básica, ¿no? O sea, el Pero juicio es básica. este, estamos en este momento procesal, tenemos que hacer esto, necesito de su ayuda incluso para hacer esto, pero si estamos hablando de dos grupos de hermanos que se están peleando la interdicción del papá y tú estás en medio, que te contrata un grupo de hermanos o te contrata el otro y te piden información, me parece que ahí sí hay que ser prudentes y hay que, digamos, analizar el contexto específico para saber en qué momento y a quién se le va a dar la información ante una incapacidad. Puede ser en una sucesión, puede ser en un arrendamiento, luego vemos muy comúnmente, luego se terminan demandando hijos, papás, entre hermanos, y puede ser que eso tenga un impacto con el tema del secreto profesional. Claro. Eh, Nos dice Carlos Figueroa, Carlitos, te mando un abrazo, subcoordinador de la Comisión de Ética en la Barra. El abogado sí tiene la obligación de guardar el secreto profesional in-house, dado que obedece a los intereses de la compañía. Existe un management team que profesionalmente sirven, sin embargo, sí se han dado casos concretos en donde el abogado ha revelado datos centrales respecto al malos manejos como Enron, por supuesto, el tema Ujú. de Arthur Andersen, ¿no? Exacto, exacto. Sí, Qué gusto que estés por aquí, Carlitos. Me da muchísimo sí, gusto. yo diría, el tema no es aceptar que el abogado in-house tiene una obligación estándar de mantener secreto profesional. Yo creo que ese no es el punto. Ahí estoy de acuerdo contigo, Charlie. El tema es que a partir del secreto, de la obligación del secreto profesional que tiene un abogado in-house, las empresas podrían contratar abogados para todo con el fin de que como es información privilegiada y protegida, no se dé a las autoridades o hacia agentes externos. Ese es el punto. ¿Hasta dónde autoridades o agentes externos pueden obligar a los abogados in-house a proporcionarles información? Si consideramos que esa información está protegida y es privilegiada, ninguna autoridad tendría razón para exigírsela al abogado in-house. Por eso el Tribunal Europeo lo que dice es, tú como abogado in-house tienes la obligación de proporcionar la información porque de otra manera lo que harían las empresas es estar contratando abogados in-house para todo y con ese privilegio la autoridad podría verse limitada o mermada para conocer incluso hasta cierta información básica fiscal, de competencia económica que se ha dado en México, ¿no? Un poco ese es el estira y afloja del secreto profesional en México con el tema de la competencia económica, sobre que pueden llegar a incautarte la computadora y de ahí sacar todos los mails con los clientes y tal, ¿no? Entonces, bueno, es un tema interesante y sin duda el núcleo de la pregunta, el comentario de Charlie es, muchas veces el ilícito se denuncia, el delito se denuncia desde adentro con la información que precisamente guardan los abogados contadores y de ahí, bueno, explotan los escándalos como el de Enron, ¿no? Es correcto. Las últimas dos rápido, Mariana, en 30 segunditos. Ok. En caso de que una persona sea pasante o abogado que se asocia con otro despacho
si esa persona estuvo antes en un despacho rival, ¿se debe guardar siempre el secreto profesional? Bueno, ahí yo creo que no es tanto en cuanto al despacho rival, sino a los clientes. Volvemos al punto. Mi obligación de secreto profesional está ligada a quien recibe la asesoría. Entonces, volvemos al punto, de nuevo, comunicación, ¿verdad? Porque si estamos en un despacho que asesoraba tradicionalmente a Coca y de pronto entramos a un despacho que asesora tradicionalmente a Pepsi, pues sí tendremos información, pero aquí el punto importante es la obligación está vinculada, como lo platicamos durante toda esta charla, a quien recibe la asesoría, no en cuanto a despachos. Que Aunque, también, punto importante, que también está incluida la confidencialidad y es muy importante, dueños, dueñas de despachos que celebren convenios de confidencialidad con todo su personal. ese es el... Eso es Y, muy importante. pero otra, tienen que pasar por un filtro de saber dónde trabajaron, porque yo creo que Claro, si tienes un pasante que trabajó en el asunto más importante con el rival, híjole, a mí me parece que sí está muy cuesta arriba, ¿no? claro. Ya la última, porque ya me está echando unos ojos ya cierra la coordinadora, es respecto del último punto, se refieren al tema de tener conocimiento de un ilícito o delito ambiental. Nos pregunta Gabo González, sí también aplica como obligación en informar a prevención del lavado de dinero. Es muy buena pregunta, porque Sí, ahí es donde la autoridad quiere ser más incisiva y creo yo que los mejores ayudantes de la autoridad están, y qué bueno que lo dijo Carlos Figueroa, porque el asunto de Enron y todos los escándalos financieros el cohete ha tronado desde adentro, no ha sido por logística e inteligencia de la autoridad, las cosas han salido porque se han revelado de la propia gente que está dentro. Entonces, en este caso el tema de prevención del lavado de dinero, ¿tú cómo lo ves? sí, no, ahí volvemos al punto, porque incluso podemos caer en algún supuesto de actividad vulnerable nosotros mismos. Entonces, ahí en tema de lavado de dinero estamos ante un ilícito y yo creo que ahí sí se adelgaza la cuerda del secreto profesional. Sí, correcto. O sea, de hecho, si ustedes recordarán, hubo una época donde se intentó que los abogados denunciáramos cuando no teníamos manera de saber de dónde eran cuál era el origen de los recursos con el que nos pagaban nuestros honorarios. Se intentó establecer en la ley que nosotros denunciáramos al cliente. Le dijimos, oye, en el momento en el que tú apruebes esto, pues se acaba la profesión. Claro. Si hoy me dijeran, ¿cuál es el único derecho u obligación con el que se mantiene y se sostiene la profesión del abogado? Sin duda es el secreto profesional, Sí, porque en función del secreto profesional es como el cliente se acerca y tiene la confianza de revelarte aquello que es necesario para que lo puedas defender. Si yo me voy a convertir en un denunciante de lo que tú vienes a decirme, se acabó la profesión. claro, Un claro. 20 segundos de tus últimas reflexiones, Mariana. Bueno, muy importante para las universidades el que se toquen este tipo de temas. Otro punto también muy importante es la comunicación que exista con el cliente. Otra recomendación que yo les hago es vayan más allá, no se queden nada más con lo que creemos que intrínsecamente o deontológicamente tiene la obligación el abogado, celebren convenios de confidencialidad para protegerse y proteger a sus clientes. Y también la ética juega un papel muy importante, el criterio debe ser formado, ¿verdad? Para lograr esto. Esto no nada más es, como decíamos al inicio, mi obligación principal es guardarme la información de mi cliente. Esto va muchísimo más allá y tiene matices muy importantes que deben de ser tomados en cuenta a la luz de las universidades y también los líderes, los dueños de despachos, también tenemos la obligación
de, de formar a nuestro equipo en todas estas particularidades del ejercicio de la profesión. Pues muy bien, Mariana, muchas gracias por platicar estos temas que me parece de suma importancia en el ejercicio profesional. Y bueno, esperamos que haya sido útil, que haya sido el principio de generar reflexión en ustedes. Por supuesto, la intención no era agotar todo el tema, sino simplemente ponerlo sobre la mesa para demostrarles que hay cuestionamiento, que hay reflexión alrededor de él. Y me parece que como abogados poco sabemos del ejercicio de nuestra profesión en la vida real. Es algo, sí. es algo contradictorio, es algo irónico, pero es la realidad. Sabemos mucho de derecho, pero sabemos poco de nuestra práctica profesional afuera. Entonces, agradezco el espacio a Cal Western para que toquemos estos temas y pues reitero, involúcrense, investiguen, pregúntenle a Rubí por los programas de la maestría. Creo que te permite específicamente estudiar también en el extranjero, te permite tener una visión diferente del mundo, de nuestro país, de lo que hace falta, de lo que podemos copiar, de lo que no. Y bueno, creo que Cal Western es una extraordinaria opción. Además está bien cerquita, pueden pasar desde Tijuana, regresar, entonces no se van a sentir tampoco tan lejos. Unos buenos tacos de asada los tienen a 30 minutos, así que siempre no van a extrañar la comida, que es lo que principalmente se extraña a veces cuando estudias fuera. Rubí, yo te agradezco mucho de nuevo y te cedo los micrófonos. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias, Mariana. Un gusto haberte escuchado. Quetzal, como siempre, un placer escucharte. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Ha sido un gusto para California Western. Estaremos colgando este video en nuestro canal de YouTube los próximos días, en la página de Facebook del instituto, para que estén al pendiente si quisieran compartirlo a partir de esa liga. Un abrazo por todos los rincones de América Latina. Veo que nos acompañan hasta Argentina. Pues muy buenas noches para Argentina y que tengan muy buen día. Esperemos la próxima conferencia la próxima semana, que estaremos hablando acerca de un tema muy interesante de la entrevista investigativa. Así que muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Rubí.